Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. San Juan nació en Antioquía alrededor del año 354. Una vez ordenado sacerdote, brilló por sus grandes dotes retóricas, de donde se explica su sobrenombre Crisóstomo, que significa boca de oro. La mayor parte de sus escritos son homilías sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Buscaba sencillamente llevar a la gente a la práctica del Evangelio. Por todo ello, ha sido definido como el maestro de vida cristiana para los laicos. Juan XXIII lo declaró patrono del Concilio Vaticano II. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. ¿Quién más se enorgullece en el Señor? Que oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria de un gran santo de la Iglesia, San Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Recemos también siempre por nuestros seminaristas, por nuestros sacerdotes, nuestros obispos y todos los que están al frente de la comunidad, para que podamos tener ese corazón de Cristo y comunicar al pueblo el amor a través de la doctrina. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que hiciste brillar al obispo San Juan Crisóstomo por su admirable elocuencia y su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por su enseñanza, seamos confortados por el ejemplo de su inquebrantable paciencia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí, si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor al Evangelio, a fin de poder participar de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así yo corro, pero no sin saber a dónde peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Hasta el gorrión encontró una casa, y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones junto a tus altares. Señor del universo, mi Rey, mi Dios. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Porque el Señor es sol y escudo. El Señor da la gracia y la gloria, y no niega sus bienes a los que proceden con rectitud. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo?
El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, hoy de una manera especial, ¿verdad?, que nos está interpelando con tantas preguntas hoy del Evangelio según San Lucas, en este capítulo, que también podemos llamar el capítulo de las bienaventuranzas, el capítulo 6 de San Lucas. Vaya entonces, cuando baja, ¿verdad? Aquí es al revés, baja la llanura, según San Lucas Jesús, y comienza a entrar en batalla. Estas son las imágenes interesantes y vamos a decir así las diferencias en cuanto que Mateo, que sube a la montaña, lugar de Dios, y nos da los mandamientos, el nuevo Moisés. Según San Lucas, entonces, Jesús que baja de la montaña justamente para darnos la buena noticia, y eso significa bajar a la llanura, decimos nosotros. Porque las batallas se hacían en las planicies, en las llanuras. Y aquí la batalla es contra nosotros mismos, contra nuestros egoísmos. Estas son las preguntas retóricas que estábamos diciendo. Primero, diciendo directamente dentro de las bienaventuranzas, no juzguen, por favor, no juzguen y ustedes no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Son las primeras órdenes, las primeras indicaciones del Señor. Perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Lo primero, queridos amigos, de una manera directa el Señor nos dice, esta es la consecuencia de nuestro accionar. En la medida en que ñandea lleva ñañeme, en la medida en que ñandea lleva la ñande generoso, upeixa ve ñande en guanao y cotá. No solamente de la parte de la comunidad ciertamente que se va a manifestar así, pero el que verdaderamente perdona, es desbordante y nos da de acuerdo a la medida que nosotros damos. Mauvea, apeango ñande yara. Ñande yara en forma indirecta es ñande que Aome eta ñande en la medida en que ñandea veíñame ñañeme. Porque nosotros podemos pensar, queridos hermanos, siempre cuando hablamos de la generosidad, que es simplemente dar platita o un platito de comida y con eso basta, ya somos muy generosos que esto y aquello. No, el Señor nos pide y nos exige mucho más, ¿verdad? El pensamiento, qué es lo que planificamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Porque si no es muy fácil también lavarse las manos y decir, no, se llame Emma, se llame mal hacer limosna a mí, a belleza ve, a lleva, belleza ve. Entonces eso es dar el pescado y no enseñar a pescar. El Señor quiere que utilicemos nuestras capacidades y nuestras cualidades para hacer el bien, ¿verdad? Por eso es lindo, a mí me gusta, ¿verdad? Unas veces cuando escucho, padre, mi hijo estuvo, no sé, en tal universidad en Europa, en Estados Unidos, no sé, en Bélgica estuvo, fue, se formó, se educó, estudió, etc. Espectacular, se vea. Pero no es entonces porque ahora viene y tiene platita o le va bien los negocios, etcétera, etcétera. No, no es eso, queridos amigos, sino que ahora lo que Dios te ha dado como cualidad y si tuviste esa posibilidad, y espero que lo hayas hecho porque fuiste honesto, bueno, muy bien, te felicito y adelante, pero ahora vení y trabajá verdaderamente para que esas cualidades, esas riquezas que Dios te ha dado, puedas ayudar a hacer que otros hermanos tuyos puedan hacer ese mismo camino, puedan formarse la educación. Recuerden, no se olviden que es muy importante. El pensamiento es lo que dirige nuestras acciones. Las acciones
es lo que marca nuestro comportamiento. Nosotros nos comportamos de acuerdo a cómo estamos actuando. Y el comportamiento repetitivo es lo que va formando el hábito. Y el hábito que nosotros adquirimos, queridos amigos, es lo que forma nuestro carácter. Y nuestro carácter es el que da el destino de nuestra propia vida, de nuestra propia nación. ¿Me entendés? Porque es importante tener ya. Y bueno, queridos amigos, todo esto dice, al mismo tiempo pregunta, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Se dan cuenta? Tenemos que darnos cuenta que es la generosidad y el amor lo que tenemos que brindar ahora. Porque si nosotros seguimos siendo ciegos, diga tú, ve, ya huera a bebe allá. Cuando hayan de yara, hoy pe amañan de jehuí, pe y petúa, pe ñane acame, pe ñande coebe. Cuando hayan de ya mañana, pe areñan de ñañe pinuma yaguata, y ahí está. Ahora tenemos la posibilidad de abrir el corazón, la vida de los demás y ofrecer lo mejor entonces a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que pregone siempre el perdón como medio de crecimiento espiritual y de fraternidad. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los ancianos, para que nunca se desanimen y tengan apoyo cercano de sus familiares. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que practiquemos la corrección fraterna y pidamos a Dios siempre su bendición. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es vino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la fiesta de San Juan Crisóstomo,
Que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, acompañante llana o besará. El peaba, acá y para tu bien. Oré por Yahu Bereto. Jesucristo, acompañante llana o besará. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi alma confía cuando sucede el milagro imposible. Dios me alimenta de paz y de luz. El cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz. El cuerpo y la sangre de Cristo Oración final. Concédenos, Dios misericordioso, que el sacramento recibido en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos confirme en tu amor y nos convierta en fieles testigos de tu verdad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una bendición muy especial del Señor. Amén.